Hola amigos, ¿cómo están? Soy Giancarlo Basurto. Esta semana vamos a hablar sobre la gestión del tiempo del proyecto. Como bien saben, estamos estudiando el libro Introducción a la Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK. Bien, la gestión del tiempo del proyecto incluye todos los procesos requeridos para gestionar la terminación del proyecto en un tiempo predeterminado. Estos procesos son planificar la gestión del cronograma, el cual es un proceso por el cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Otro proceso que tenemos es definir las actividades del proyecto. Este es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. Luego tenemos secuenciar las actividades. Es el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre cada una de las actividades del proyecto. Estimar los recursos de las actividades. Este es el proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o los suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades del proyecto. Tenemos también estimar la duración de las actividades. Este proceso es el que se encarga de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Luego viene el proceso de desarrollar el cronograma. En este proceso se analizan las secuencias de las actividades, sus duraciones, sus requisitos y las restricciones del cronograma para crear un modelo de programación del proyecto. Una vez que hemos desarrollado el cronograma, viene el proceso de controlar el cronograma. Este es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan de la organización o del proyecto. Bien. Cabe también resaltar que en algunos proyectos, especialmente en los proyectos de menor alcance, la definición de las actividades, su secuenciación y la estimación de sus recursos, así como su duración, el desarrollo del modelo de programación, son procesos que van estrechamente vinculados y que se ven como un único proceso susceptible de ser realizado por una sola persona. Esto entonces va a depender del alcance que va a tener el proyecto. Bien. Como hemos visto en capítulos anteriores, cada proceso tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas. Tenemos planificar la gestión del cronograma. Entre sus entradas tenemos el plan para la dirección de proyectos, el cual da la información que se utiliza para el desarrollo de la gestión del cronograma, que incluye la línea base del alcance o cualquier otra información, como por ejemplo una información que sea útil para el desarrollo del cronograma, y se utilizan asimismo otras decisiones del plan para la dirección de proyectos relacionadas con el cronograma, tales como las decisiones de los costos, los riesgos y las comunicaciones. El acta de constitución del proyecto, los factores ambientales, se puede decir que resumen el cronograma, los hitos y las actividades que se van a realizar y cuáles son los requisitos de aprobación del proyecto que van a influir en la gestión del cronograma del mismo. Los factores ambientales de la empresa, los que pueden influir en el proceso de la gestión del cronograma, son la cultura y la estructura de la organización, la disponibilidad de los recursos y habilidades, sobre todo la disponibilidad de los recursos, ya que hemos dicho que están
estrechamente relacionados con las actividades. El software de gestión de proyectos, que es muy importante para llevar un mejor control, y la información de dominio público, así como los sistemas de autorización de los trabajos de la organización. Los activos de los procesos de la organización, aquellos que pueden influir en el proceso de planificación de la gestión del cronograma, son la información histórica, las herramientas del control del cronograma, las políticas, procedimientos y guías existentes, las plantillas, los procedimientos de control de cambios. Sobre todo, los procedimientos de control de cambios son muy importantes, ya que hemos dicho en capítulos anteriores que los cambios pueden influenciar el tiempo del proyecto y generar que éste se retrase o bien se adelante. Bien. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos. Este habla sobre la base de la información histórica y este aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno, así como la información de proyectos similares realizados con anterioridad. En el momento de desarrollar el plan de gestión del cronograma, debería utilizarse algún tipo de juicio de experto sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, en un área de conocimiento, en una disciplina. Esto según corresponda para la actividad que se está llevando a cabo a la hora de desarrollar el plan de gestión del cronograma. Tenemos las técnicas analíticas que pueden involucrar la selección de opciones estratégicas para la estimación y la programación del proyecto, tales como la metodología de programación, las herramientas y técnicas de programación, los enfoques de estimación, los formatos y los software de gestión de proyectos. Este plan para gestión del cronograma puede también precisar formas de ejecución rápida o de intensificación del cronograma del proyecto, como por ejemplo realizar trabajos en paralelos. Claro que estas decisiones van a afectar al resultado del proyecto porque son susceptibles traen riesgos a que el cronograma del proyecto sufra cambios. Dentro de las reuniones, los equipos de proyectos pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del cronograma. Entre los participantes de estas reuniones se puede incluir también al director del proyecto, al patrocinador del proyecto y a determinados miembros del equipo del proyecto. Bien. Dentro de la salida de este proceso tenemos el plan de gestión del cronograma. Este plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto, que establece los criterios y las actividades que se van a llevar a cabo para realizar el proyecto y para monitorear y controlar el cronograma. Este plan para la gestión del cronograma establece el desarrollo del modelo de programación, el nivel de exactitud del cronograma, sus unidades de medidas. Como estamos gestionando el tiempo, puede ser en horas, días, meses, semanas, cualquier unidad de tiempo que se especifique para el control del cronograma. También incluye los enlaces con los procedimientos de la organización, el mantenimiento del modelo de programación del proyecto y los umbrales de control, además de las reglas de medición del desempeño, que estas se establecen para la medición del desempeño, tales como la gestión del valor ganado u otras reglas de mediciones físicas. Este plan del cronograma podría especificar, por ejemplo, las reglas para establecer el porcentaje completado, la cuenta de control en la que se medirán la gestión del avance y del cronograma, las técnicas que se van a utilizar para medir el valor ganado y las medidas de desempeño del cronograma. Como siguiente proceso tenemos definir las actividades. Este es el proceso de identificar las acciones específicas que se deben realizar
para generar los entregables del proyecto. Dentro de sus entradas tenemos el plan de gestión del cronograma, que es un nivel específico de detalle que es necesario para gestionar el trabajo, que constituye una entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. La línea base del alcance, la cual documenta la línea base del alcance, se deben de tener en cuenta de manera explícita a la hora de definir una actividad, ya que estas actividades deben responder a lo que se ha planificado llegar con este proyecto. Los factores ambientales de la empresa, los más influyentes en este proceso son la cultura y la estructura de la organización, la información comercial de dominio público y los sistemas de información para la dirección de proyectos. Y dentro de los activos de los procesos de la organización, tenemos los procesos estandarizados, las plantillas que contengan una lista de actividades, las políticas, procedimientos y guías existentes relacionadas con la planificación de actividades. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos la descomposición. Esta es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. La planificación gradual es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto o de forma más general. El juicio de expertos. Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados del alcance del proyecto detallado pueden intervenir en este proceso. Como salida de este proceso tenemos la lista de actividades, que es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye asimismo para cada actividad el identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto puedan comprender el trabajo que deben realizar. Esto es muy importante si se quiere llegar a un buen resultado. Los atributos de las actividades. A diferencia de los hitos, las actividades tienen duraciones y a lo largo de estas actividades se lleva a cabo el trabajo de las mismas y pueden tener recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de estas actividades amplían la descripción de la actividad al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Y la lista de hitos, bueno, un hito es un punto o un evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos consiste en un listado en el que se identifican todos los hitos del proyecto y se indican si estos son obligatorios o pueden ser opcionales. Los obligatorios serían los que se exigen en el contrato o los opcionales podrían ser aquellos que simplemente se basan en la información histórica de la empresa. El siguiente proceso que tenemos es secuenciar las actividades. Este proceso consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio de este proceso es que reside en la diferenciación de la secuenciación lógica del trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Dentro de sus entradas tenemos el plan de gestión del cronograma, que identifica el método y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto, la lista de actividades, que contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto y deben ser secuenciadas. Cabe resaltar que la secuencia de una actividad, de todas las actividades, se verán afectadas por las dependencias que tengan entre ellas o sus restricciones.
Los atributos de las actividades pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo de predecesoras o sucesoras. La lista de hitos puede incluir fechas programadas para los hitos específicos, y este es un hecho que puede influir en la manera como se secuencian las actividades. También tenemos el enunciado del alcance del proyecto. Este contiene la descripción del alcance del producto, que incluye las características del producto que van a afectar a la secuenciación de las actividades, tales como la disposición física de una planta que se va a construir o las interfaces entre sistemas en un ámbito de proyecto de software. Tenemos los factores ambientales de la empresa. Los que pueden influir en este proceso son las normativas gubernamentales o industriales, el sistema de información para la dirección de proyectos, o las herramientas de programación y los sistemas de autorización de trabajo de la organización. Dentro de los activos de los procesos de la organización, los que pueden influir en este proceso son los archivos del proyecto provenientes de la base corporativa de conocimiento, que se utilizan en la metodología de programación, las políticas, tanto las formales como las informales, relacionadas con la planificación de las actividades, y las plantillas que se pueden utilizar para agilizar la preparación de las actividades. Dentro de herramientas y técnicas tenemos el método de diagramación por precedencia. Esta es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. Este método de diagramación por precedencia o PDM incluye 4 tipos de dependencias o relaciones lógicas, las cuales son final a inicio, final a final, inicio a inicio o inicio a final. Otra de las herramientas y técnicas que tenemos es la determinación de las dependencias. Estas se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: la obligatoria o discrecional, la interna o externa, y estas dependencias tienen 4 atributos, pero solo se pueden aplicar 2 simultáneamente. Estos atributos son las dependencias obligatorias, las dependencias discrecionales, las dependencias externas y las dependencias internas. Los adelantos y retrasos es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora puede anticipar con respecto a una actividad predecesora, como por ejemplo en un proyecto de construcción de un nuevo edificio de oficinas. Puede programarse el comienzo de la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas pendientes. Dentro de las salidas de este proceso tenemos los diagramas de REC del cronograma del proyecto. Este es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto, y puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades de resumen. La actualización a los documentos del proyecto. Los documentos que se pueden actualizar en este proceso son la lista de actividades, los atributos de las actividades, la lista de hitos y el registro de riesgo, ya que cada actividad tendrá también un riesgo. Bien, el siguiente proceso es estimar los recursos de las actividades. Este proceso es el proceso de estimar tipos y cantidades de materiales, zonas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo una de las actividades o varias de ellas. El beneficio clave de este proceso es que identifica, como ya les dimos, el tipo, la cantidad y la característica de los recursos necesarios, lo que permite
estimar un costo y una duración de manera más precisa. Dentro de las entradas de este proceso tenemos el plan de gestión del cronograma, que identifica el nivel de exactitud y las unidades de medida a utilizar para la estimación de los recursos, la lista de actividades, que identifica las actividades que necesitarán recursos, los atributos de las actividades, que constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar los recursos necesarios. También tenemos el calendario de recursos, que es un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que cada recurso específico estará disponible. El registro de riesgos, que se asocia al riesgo que puede influir en la selección y la disponibilidad de los recursos. Las actualizaciones de los riesgos se cuentan entre las actualizaciones a los documentos del proyecto. Tenemos la estimación de los costos de las actividades, que es el costo de los recursos que pueden influir en la selección de los mismos. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en este proceso son la localización y las habilidades de los recursos. Y dentro de los activos de los procesos de la organización tenemos las políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos, las políticas y procedimientos relacionados con cualquier alquiler o adquisición de suministros, y la información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares en proyectos que se han realizado anteriormente. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos los juicios de expertos, que se utilizan para evaluar las entradas a este proceso relacionadas con los recursos, los análisis de alternativas, que son numerosas actividades del cronograma que se pueden llevar a cabo mediante métodos alternativos, y estos métodos incluyen el uso de distintos niveles de competencias o habilidades de los recursos. Tenemos los datos publicados, los datos publicados de estimaciones, que publican periódicamente los índices de producción actualizados y los costos unitarios de los recursos por una gran variedad de industrias. Tenemos la estimación ascendente, que es un método de estimación de la duración o del costo del proyecto mediante la suma de sus estimaciones de los componentes del nivel inferior. Cuando no se puede estimar una actividad con mayor grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esta actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Tenemos el software de gestión de proyectos, que ya hemos dicho que es muy importante, que ayuda a planificar, organizar y gestionar el grupo de recursos, así como a realizar las estimaciones de los mismos. Y dentro de sus salidas tenemos los recursos requeridos para las actividades. Estos constituyen en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad de un paquete de trabajo, y estos requisitos pueden posteriormente sumarse para determinar los recursos estimados de cada paquete de trabajo y cada periodo. Tenemos la estructura de desglose de recursos, que es una representación jerárquica de los recursos por categoría y por tipo, y tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto, que son los mismos que en el proceso anterior: lista de actividades, los atributos de las actividades y también en los calendarios de recursos. Bien, el siguiente proceso es estimar la duración de las actividades. Este proceso realiza una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Dentro de sus entradas tenemos el plan de gestión del cronograma, que define el método utilizado y el nivel de exactitud, junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades. La lista de actividades, que identifica las actividades que requerirán estimaciones de duración. Los atributos de las actividades, que constituyen la principal entrada de datos que se va a utilizar para estimar la duración de cada una de ellas. Tenemos
también el enunciado del alcance del proyecto, que va a estimar la duración de las actividades y se tendrán en cuenta los supuestos y las restricciones de cada enunciado del alcance del proyecto, tales como las condiciones existentes, la disponibilidad de la información y la disponibilidad de los recursos capacitados, los términos y requisitos del contrato. Tenemos además el registro de riesgos, el cual proporciona una lista de riesgos junto con los resultados del análisis de riesgos y la planificación de la respuesta a estos riesgos. Tenemos en herramientas y técnicas el juicio de expertos, que es guiado por la información histórica, que puede proporcionar información sobre la estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas. Tenemos la estimación análoga, que es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o un proyecto similar. Tenemos la estimación paramétrica, que es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. Tenemos la estimación por tres valores, que la exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este es un concepto que se originó con la técnica de revisión y evaluación de programas, PERT, y este método utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad. Estos métodos son más probable, optimista y pesimista, en donde el más probable se basa en la duración de la actividad que en función de los recursos que probablemente le sean asignados. El optimista estima la duración de las actividades sobre la base de un análisis del mejor escenario posible. Y la estimación pesimista se basa en el análisis del peor escenario posible para la realización de una actividad. Tenemos además el análisis de reservas, que nos dice que las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. Entre las salidas de este proceso tenemos la estimación de la duración de las actividades, que son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad. Y las actualizaciones a los documentos del proyecto, que los documentos que pueden ser actualizados en este proceso son los atributos de las actividades y los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación. Como siguiente proceso tenemos desarrollar el cronograma. Este es el proceso de analizar la secuencia de las actividades, las duraciones, los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma para crear un modelo de programación del proyecto. Dentro de sus entradas tenemos el plan de gestión del cronograma, que identifica la metodología y la herramienta de programación que se va a utilizar para el proyecto y para el desarrollo del cronograma, lista de actividades, los atributos de las actividades, diagramas de REC del cronograma del proyecto, que contienen las relaciones lógicas de las predecesoras y sucesoras, los recursos requeridos para las actividades, el calendario de recursos, que contiene información sobre la disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto, las asignaciones de personal al proyecto. Estas especifican qué recursos se asignan a cada una de las actividades, la estructura de desglose de recursos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas y técnicas de este proceso tenemos el análisis de la REC del cronograma,
Esta es una técnica que se utiliza para generar el cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la cadena crítica, el análisis de qué pasa si y técnicas de optimización de recursos para calcular fechas de inicio y de finalización, tempranas y tardías. El método de la ruta crítica, que se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los cambios de red lógicos dentro del cronograma. Esta técnica de análisis del arreglo del cronograma calcula las fechas de inicio y de finalización tempranas y tardías para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás la red del cronograma. Tenemos el método de la cadena crítica o CCM, que es un método que se aplica al modelo de programación y que permite al equipo de proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Se desarrolla a partir del enfoque del método de la ruta crítica y tiene en cuenta los efectos de la asignación, la optimización y la nivelación de los recursos. Las técnicas de optimización de recursos. Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda y de la provisión de los recursos que incluye, entre otros, son la nivelación de recursos y el equilibrio de recursos. Tenemos las técnicas de modelado. Entre ellas tenemos el análisis de escenarios, que es el que pasa así, donde es un proceso en que consiste en evaluar escenarios al fin de precisar su efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Tenemos también la simulación, que implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades. Tenemos también la compresión del cronograma, que se utiliza para acortar el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma que se conocen son intensificación y ejecución rápida. La primera es una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. Y el segundo, la ejecución rápida, es una técnica en la que las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, lo cual cabe destacar que es un riesgo para el desarrollo del proyecto. Dentro de la salida de este proceso tenemos la línea base del cronograma, que consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios. Tenemos el cronograma del proyecto, los datos del cronograma, que son el conjunto de la información necesaria para describir y controlar el cronograma. Entre esos datos se deben incluir como mínimo los hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las actividades y la documentación de todos los supuestos de cada actividad, así como sus restricciones. Tenemos el calendario del proyecto, que identifica los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma. Tenemos las actualizaciones del plan para la dirección de proyectos. Los documentos que se pueden actualizar son la línea base del cronograma, el plan de gestión del cronograma. Bien. Y como último proceso tenemos controlar el cronograma. Este proceso se encarga de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan.
Dentro de sus entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, el cual contiene el plan de gestión del cronograma y la línea base del cronograma. Tenemos los datos de desempeño del trabajo, que tiene los datos. Estos consisten en la información sobre el avance del proyecto, como por ejemplo las actividades que se han iniciado, su avance, la duración pendiente y el porcentaje físicamente completado. En los calendarios del proyecto, que es un modelo de programación que podría requerir más de un calendario de proyecto para permitir considerar diferentes periodos de trabajo. Tenemos los datos del cronograma, los cuales se revisarán y se actualizarán en el proceso de controlar el cronograma. Tenemos los activos de los procesos de la organización. Los que más influyen en este proceso son las políticas, procedimientos y guías existentes, formales o informales, y las herramientas de control del cronograma, así como los métodos de monitoreo e información a utilizar. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos las revisiones del desempeño, que permiten medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma en aspectos como las fechas reales de inicio y finalización, y el porcentaje completado y la duración restante para completar un trabajo en ejecución. Tenemos el software de gestión de proyectos, que permite hacer un seguimiento de las fechas planificadas. Tenemos las técnicas de optimización de recursos, que implican la programación de las actividades y los recursos necesarios de cada una de ellas. Las técnicas de modelado, que se utilizan para revisar diferentes escenarios sobre la base del monitoreo de riesgos. Tenemos adelantos y retrasos. Se utilizan durante el análisis de la red para encontrar maneras de volver a alinear con las actividades retrasadas del proyecto. Tenemos la compresión de cronogramas, que se utiliza para encontrar maneras de volver a las actividades realizadas del proyecto con el plan mediante la ejecución rápida o la intensificación. Y dentro de las salidas de este proceso tenemos la información del desempeño del trabajo, tenemos el pronóstico del cronograma, que son estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto. Tenemos la solicitud de cambio, que está en el análisis de la variación del cronograma junto con la revisión de los informes del avance, los resultados de las medidas de desempeño y las modificaciones del alcance del cronograma pueden dar como resultado solicitudes de cambio. Tenemos actualizaciones al plan para la dirección de proyectos. En este plan para la dirección de proyectos, lo más susceptible a cambio sería la línea base del cronograma, el plan de gestión del cronograma y la línea base de costos. Los documentos del proyecto que están susceptibles de actualización serían el cronograma del proyecto, los datos del cronograma y el registro de riesgos. Y por último tenemos las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Estos son los que más susceptibles están a actualizaciones, son las causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y su justificación, y otros tipos de lecciones aprendidas en el control del cronograma del proyecto. Bien, eso ha sido todo con respecto a la gestión del tiempo del proyecto. Espero que me hayan entendido y que esto les sirva de mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias.